Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2. A continuación les presentaremos el protocolo de actuación a víctimas del estado de Coahuila. En la justificación, tradicionalmente han existido un descuido general por la víctima en el campo de las ciencias penales, criminológicas y procuración de justicia, lo que han traído por consecuencia que los soslayen sus necesidades de atención ante los efectos de victimización. El criminal, en cambio, ha sido estudiado, protegido, tratado, explicado, clasificado, sancionado, así como de igual forma auxiliado. Mm, Esta victimización institucional se da generalmente en el momento en que la víctima no es atendida debidamente y se siente maltratada, y en ocasiones humillada por un sistema institucional que ignora sus expectativas, sentimientos y necesidades de atención, por un estado de salud dañado, por la comisión de conductas delictivas en su persona. Esta victimización institucional generalmente es en el momento que la víctima no es atendida debidamente y se siente maltratada o en ocasiones humillada. El daño que experimenta la víctima no se agota en la lesión o peligro del bien jurídico, o en ocasiones las instituciones que tienen a su cargo la prevención y la procuración de justicia multiplican y agravan el mal que produce el delito mismo, lo que constituye una revictimización. Atención a víctimas, recomendaciones generales. Implementarse de manera integral, en pleno reconocimiento de los derechos de las víctimas que se consagran en el artículo 20, apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto implica la conciencia y el compromiso gubernamental del ejercicio de los derechos de las víctimas, por un lado, y por el otro, la abstención de los servidores públicos y profesionistas diversos de realizar conductas que los anulen o los desconozcan. Servicios protocolarios de atención que reciban las víctimas y sus familiares por persona de la Procuraduría General de Justicia. Se debe considerar lo siguiente: atención médica de urgencia, cuando se presenten lesiones o enfermedades provenientes del delito. La víctima no debe de ser explotada físicamente con su voluntad, y si la naturaleza del delito no lo amerita, de igual forma debe respetarse su dignidad y derechos humanos, y en consideración de aspectos de género, la exploración deberá ser realizada por persona del sexo que la víctima elija. Toda exploración médica o entrevista deberá ser bajo el consentimiento de la víctima, y tratándose de menores de edad, bajo el conocimiento y consentimiento de los padres, asimismo como los tutores. Este debe seguir y considerar una serie de parámetros, principios, criterios básicos por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado que intervengan en su atención, como, como son oportunidad, inmediatez, calidez, respeto, confidencialidad, trato digno, sensibilidad y empatía, entre otros.
Buenas tardes. Como ya le he explicado a mi compañero, existen varias cosas que se hacen para denunciar. Nadie está exento de ser una víctima, tanto por parte del sector público, el privado y por parte social. También aquí en el diagrama de atención a víctimas nos muestra cómo, bueno, los procesos que se siguen en tanto el sector público como privado, también las organizaciones y las investigaciones de campo. Hay tres paradigmas de atención psicológica, atención jurídica y atención psicoterapéutica, que son las más importantes. Todo va a la canalización para los servicios de salud, psicosociales, procuraduría y de la familia y de los refugios. Siguiente, por favor. El grado de afectación en la víctima. Se requiere que la intervención inmediata y eficaz de los centros regionales de atención a víctimas conformados por un equipo interdisciplinario con alta especialización cuya intervención debe darse lo más pronto posible, desde los inicios de la victimización de estos delitos. Las fases del proceso victimológico. La atención a la víctima debe ser en sus diferentes fases victimológicas, es decir, en su sentido inmediato, mediano y largo plazo, con el fin de procurar la atención en crisis de emergencia, el tratamiento, la rehabilitación y el entorno a una vida normal, tanto de los familiares como la propia víctima. Cuando ocurre un hecho delictivo, en este caso queda la víctima, cuando tiene sus traumas, la familia también debe estar apegada a la víctima y darle como esa calidez, pero asimismo la familia también debe tratarse para no saber cómo tratar a la persona y saber cómo reaccionar ante ese suceso. Siguiente, por favor. El proceso victimológico y su impacto y evolución es diferente en cada modalidad del delito, por lo que se debe considerar en el proceso de atención si la víctima fue liberada, si fue mutilada, si la víctima fue directa, continua o permanece por largo tiempo secuestrada o desaparecida, si el familiar se descontroló o sigue sin localizarse, las características del secuestro y el modus operandi del mismo, los diferentes tipos de extorsión, el impacto económico en el patrimonio de las víctimas, el apoyo a los familiares y la participación e impacto en las mismas, el proceso de duelo en su caso o la pérdida ambigua que se presente, los recursos emocionales o de estructura y rasgos de personalidad de las víctimas y sus familiares, trastornos psicológicos previos de la victimización, recursos emocionales y capacitación de residencia de las víctimas y familiares, edad de las víctimas. Lo que nos muestra aquí es todos los aspectos que, que componen cómo se debe tratar a la víctima. En este caso, uno de los más importantes que creo que es cuando una víctima ya tiene un trastorno psicológico y a raíz del hecho delictivo que le haya sucedido, va a desarrollar otro trastorno más severo y aparte con el que tenía se va a hacer mucho más severo. Entonces se tendría que tratar un aspecto psicológico del hecho delictivo y aparte el trastorno psicológico que ya tenía desde antes. Siguiente, por favor. Aquí va mi compañera Alondra. Habla de atención psicológica en crisis, que es valorar como
prioritaria a los procedimientos jurídicos cuando la víctima presente una situación emocional que imposibilite sus actuaciones a fin de salvaguardar su salud mental. Atención psicológica a la víctima. Se otorgará el apoyo y atención psicológica a la víctima del delito y a sus familiares en las modalidades de atención en crisis, tratamiento, psicoeducación, entre otras. También hay atención, orientación y apoyo jurídico. Se brindará la atención y orientación jurídica necesaria. Se realizará el acompañamiento durante el proceso jurídico en cada una de las audiencias, según sea necesario y valorado por los especialistas de atención a víctimas. Siguiente, por favor. Y las recomendaciones generales para evitar la revictimización es que es necesario que en el proceso de atención a la víctima no se difundan los datos personales de la misma, dada su vulnerabilidad y ante el riesgo de la revictimización social. En caso de que la víctima se encuentre en riesgo, deberán efectuarse las medidas de protección necesarias en relación con la familia o en caso de menores de edad con la autoridad correspondiente. La presencia de actores ajenos o del agresor genera una situación atemorizante y estresante para la víctima, produciendo no solo afectación en la actuación, sino hasta la imposibilidad de que ésta se realice. El tiempo es un factor importante para la víctima en todos los aspectos que se han mencionado, por lo que es recomendable, en la medida de lo posible, no someter a la víctima a sesiones prolongadas y evitar largas esperas para ser atendida. Distinto a la pericial psicológica, es necesario brindarle a la víctima y a su familia el tratamiento psicológico especializado que le permita superar e integrar el evento traumático a la vida diaria con la finalidad de evitar secuelas a largo plazo. Y en la Constitución Política de los Estados Unidos, en el artículo 21, nos habla que niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud físico-mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3º constitucional. Las normas establecen las formas de prever, evitar estas conductas. Enunciativamente se les protegerá cuando se vean afectados por el descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual. En este artículo se considera que el abuso sexual infantil puede afectar salud física o mental e incluso el normal desarrollo de las niñas, niños o adolescentes, señalando la necesidad de que las legislaciones de las entidades federativas establezcan formas de prever, entre otras conductas, del abuso sexual. Y sería todo. Espera, dice, también se podría casi afirmar que en la legislación penal del Estado mexicano no existe un procedimiento que proteja a los niños y niñas y adolescentes de ser revictimizadas. Estas y estos son tratadas como denunciantes, testigos o víctimas comunes. De hecho, en este ejemplo, que es el abuso sexual, está regulado de diversas formas en el Código Penal Federal, en los códigos penales de las entidades federativas. Para el análisis de este apartado, se buscarán las definiciones de abuso que coincidan mayormente en el Código Penal Federal. Dice que en el Código Penal Federal existe un capítulo denominado Delitos contra la Libertad y el normal desarrollo psicosexual. Ahí se encuentra consignado el delito abuso sexual en el artículo 261. Y sería todo.